Bienvenidos a Radical Contra la Corriente. Soy Ángel Colón, su hermano y amigo en Cristo, y como de costumbre me acompaña mi amada Sorin Valreyes. Si acabas de conectarte, estamos en la segunda parte de un estudio sobre la mujer en el plan de Dios. Quiero recordarle el tema de la serie principal, que es Edificando sobre la roca. Nuestro foco, nuestra centralidad es llevar a la iglesia. Nosotros somos un recurso para la iglesia, para que la iglesia entienda sus roles, su posición y de dónde sale la iglesia. Entonces, comenzamos por edificar la iglesia, y esta se edifica sobre la roca que es Cristo Jesús y la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces, hablando del rol de Dios o la posición de la mujer en el papel que Dios le ha dado, en la primera parte pusimos el fundamento, la primera parte de este episodio, y hablamos de la dignidad de la mujer y el diseño original en la creación como ayuda idónea, además de muchísimas otras funciones. Recuerden que cuando hablamos de dignidad, es que ella y yo somos iguales ante Dios, somos iguales de dignos ante Dios, portamos la misma imagen de Dios, la misma moralidad, relacionalidad, nos relacionamos igual porque portamos esa imagen, y entramos un poco en los roles, pero no lo desarrollamos porque es mucho material. Entonces, en esta segunda mitad, vamos entonces a aterrizar en el diseño en el contexto de la iglesia local y de la comunidad. Exacto. Vamos a estar hablando de funciones, de autoridad y de la belleza de un ministerio femenino que florece bajo el orden bíblico. Así que prepárense, porque entonces hoy vamos a tocar textos como algunos en Timoteo, en Corinto, que para muchos hoy día son piedra de tropiezo, pero para aquel que ama la palabra del Señor son senderos de libertad. Seguimos radical contra la corriente. Y hoy, en nuestro primer punto, vamos a estar hablando del orden en la asamblea o la congregación o la reunión de los santos. Significa lo mismo, iglesia, del griego eclesia. Y lo que significa es eso, una asamblea, una reunión de santos, un grupo de santos reunidos. Y eso es lo que significa la iglesia o la asamblea. Y queremos hablar un poco del liderazgo y la autoridad que pudiese tener la mujer específicamente. Recuerde que en los capítulos anteriores hablamos de los pastores y los ancianos. Ahora vamos a hablar del rol de la mujer, porque esto es un tema muy controvertible. Y para eso, yo quiero leer un texto que le choca a la gente de momento, porque es como... Se sorprenden. Sí, porque es como que ese Pablo es bien machista. ¿Qué clase de... ¿Cómo él va a escribir así de nosotras las mujeres? Y vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 15, y su contraparte, o para poder tener un contexto bíblico, si usted quiere, puede también buscar ese texto en 1 de Corintios, capítulo 14, versos 34 al 35. Pero nosotros vamos a dejar abajo escritos los textos para que usted pueda anotarlos si usted está viendo el video. Si no lo está viendo y lo está escuchando en audio, vuelvo y lo repito. El texto base va a ser 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 15. Y su texto de contraparte es 1 de Corintios, capítulo 14, 34 y 35. Hermano y amigo, siempre le oriento, le dirijo, le guío. Lea el capítulo entero para que no saque el texto fuera de contexto, porque eso es exactamente lo que pasa con este texto. Y si no entiende ese capítulo, vaya a un capítulo atrás. Excelente. Y si no entiende ese capítulo, vaya a un capítulo más. O si no, lea la carta completa. Exactamente. Muy bien. Sori, entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo a través de la carta que él le escribe a 1 de Timoteo? Sí, la palabra de Dios dice así, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero después de Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará el engendrado
pero se salvará engendrando hijos. Ahí está la clave. Si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Bueno. Que aprenda calladamente, que sea obediente, que no enseñe en la congregación, ni que ejerza autoridad, sino que permanezca callada. Y luego va al principio de la creación, porque Pablo no es usted y yo, que vamos a ver qué el mundo dice. Pablo va al principio de la creación. Ah, pero ¿por qué Pablo? Bueno, porque Adán fue creado primero y luego fue creada Eva. Y Eva fue de la costilla de Adán y Adán fue del polvo. Y Adán no fue el engañado, fue Eva, quien después engañó a su marido, Adán. Entonces, cuando usted ve el juego de palabras que Pablo está haciendo, Pablo no está tratando algo machista. Pablo está tratando algo bíblico. Y Pablo está yendo, como decimos en los capítulos, a la raíz. ¿De dónde sale todo esto? Entonces, el pasaje de Primera de Timoteo, también el de Corintios capítulo 14, el pasaje de Primera de Timoteo 2:12 es quizás el más debatido en la historia moderna. Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Bueno, leímos el texto en su contexto. Ahora vamos a desglosar un poquito esto para que usted pueda entender que esto no es un pensamiento machista. Por supuesto, debemos entender el texto en su contexto y ser diligentes al analizar un poco de manera breve, pero un poco más profundo, lo que Pablo está diciendo. Bueno, una de las primeras palabras que podemos encontrar y chocarnos es enseñar. En el griego es didaskein, de didasco. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Didasco Ministries, que lo que se trata es de enseñanza. Y la palabra enseñar, en el contexto de las epístolas pastorales, se refiere a la enseñanza pública y autoritativa de la doctrina en la asamblea de la iglesia, es decir, el oficio del pastor y el anciano. Acuérdense que esto es una carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo. Exactamente. Aquí nosotras estamos en el background. Como espectadoras. Claro. Pablo le está diciendo a Timoteo que el contexto de enseñanza que él le está hablando es la enseñanza doctrinal a la iglesia. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Qué es esa enseñanza? ¿Cómo debe comportarse la iglesia? ¿Y a quién Dios le dio ese rol? Al pastor y al anciano. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo concerniente a la mujer en esta porción. Yo no permito que la mujer enseñe. Ah, pero ¿por qué, Pablo? Porque ese rol se le dio al anciano. ¿A dónde no puede enseñar? A la asamblea general. Por ejemplo, el servicio del domingo, detrás del púlpito está el pastor o anciano, el varón que Dios ha llamado a predicar. ¿Por qué? Porque esto es una autoridad de doctrina. Y cuando hablamos de enseñanza en la congregación o asamblea, lo que se discute es la predicación primordial de la enseñanza doctrinal. Mira, en el Nuevo Testamento, enseñar no es simplemente compartir una reflexión ni dar un consejo. Es un oficio al cual Dios ha llamado de predicar la verdad. Pablo dice que enseñar se refiere a la transmisión oficial y autoritaria de la doctrina apostólica. No es una charla informal, es el acto de declarar, esto es lo que Dios dijo y así es como vamos a movernos, ¿verdad que sí? Sí. Porque aquí tú y yo estamos llevando a la audiencia a poder captar un poquito más de lo que tal vez en la iglesia no puede captar y ponerlo en práctica para que su iglesia siga creciendo. Pero el varón de Dios que se para detrás del púlpito está diciendo, así dijo el Señor. ¿Usted se acuerda cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley? ¿Fue Moisés el que dio la ley? No, fue Dios el que dio la ley. Así dice Dios. ¿Fue Esdras y Nehemías los que se inventaron lo que allí estaba escrito? No, así dice Dios. Cuando los profetas hablaban, Jeremías, yo no escucho mujeres ahí profetas.
Cuando los profetas hablaban como Jeremías, Isaías, Ezequiel, ¿qué decían? Así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Ellos están enseñando algo que Dios les había dado, por lo tanto, no es una charla informal, es una dirección doctrinal que Dios está dándolo. Entonces, ¿cómo Pablo lo ata con el vínculo del oficio del pastor y del anciano? Lo que no implica es que no prohíbe que enseñen otros contextos. Como la misma escritura nos muestra en Hechos 18, 24 al 26, Priscila y Aquilas instruyeron a Apolos privadamente. Y las ancianas enseñaron a las jóvenes, que esto nos presenta en Tito 2. Exacto. Lo que se restringe es la enseñanza que define la fe y la doctrina de la congregación en su totalidad, tanto desde el púlpito como ante la asamblea de los santos. Entonces, esto se vincula al oficio del pastor o del anciano. Fíjense que 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 nos da los requisitos del obispo y del anciano, del pastor y del anciano. Y dentro de esos requisitos del pastor está el requisito de apto para enseñar, que eso es lo que Pablo dice a Timoteo en uno de los requisitos del pastor, que sea apto para enseñar. Entonces, ¿qué se refiere con ejercer dominio? Sí, el ejercer dominio es una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y significa ejercer una autoridad soberana o definitiva. Perdón. Pablo no prohíbe que la mujer hable, prohíbe que asuma el rol de autoridad gubernamental sobre el varón de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el significado de la raíz de esta palabra de ejercer dominio? Ejercer dominio conlleva la idea de actuar por propia autoridad o ejercer una autoridad soberana. Se refiere a la capacidad de tomar decisiones finales sobre asuntos de disciplina, orden y dirección de la iglesia local. Entonces, esto nos da una prohibición contra la usurpación o robar el rol que le corresponde al hombre, y eso es lo que sucede hoy día. De momento, esta dama quiere asumir el rol de enseñanza pastoral desde el púlpito, y entonces esa dama le está enseñando a hombres cómo vivir. Pero es que Dios no lo creó de esa manera. Dios le dio ese rol al hombre. Entonces Pablo lo que está haciendo es que prohíbe que la mujer asuma una posición de cabeza funcional sobre el varón y en el ámbito eclesial. No se trata de que el hombre sea el jefe por los méritos que tiene, sino de que Dios ha designado al varón para representar el liderazgo en la estructura de la iglesia, tal como Cristo es la cabeza del cuerpo. Nos detenemos un momento. Dios es el creador. Y Dios manda a su Hijo a morir por nosotros, a recibir la ira. ¿Ok? ¿Acaso en algún momento Jesucristo dijo, esto yo lo hago porque me da la gana? No. Esto yo lo hago porque yo soy Dios, porque Él era Dios. No, Él no lo dijo así. Okay. En Getsemaní, que Él dijo, Padre, que pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Tu voluntad. Cuando levantó a Lázaro, Jesucristo dijo, esto es para que todo el mundo vea cuán fuerte yo soy, que yo soy Dios. Para que se glorifique Dios. Cuando cambió el agua al vino, lo mismo. Exacto. Cuando sanó, cuando Él multiplicó los panes y los peces, Él dijo, Señor Jesús, yo oro por mí mismo para multiplicar estos panes para que haya mucha comida. No, Padre, yo te alabo. Siempre se identifica con el Padre sometiéndose a su voluntad. Cuando Jesucristo ora por los discípulos en Juan 17, en la oración sacerdotal, Él dice, Dios, Padre, estos que están aquí que son míos, yo mismo los busqué. No. Tú los buscaste. Los que tú me diste. Hablando Él al Padre, Jesús al Padre, los que tú me diste. Y me entregaste a mí. Y tú me entregaste, yo los he guardado para ti. Para que tú te glorifiques. Y después Jesucristo dice, ahora yo te pido que tú, Padre, me glorifiques a mí, Hijo, en la posición que yo tenía antes. Mire, hermano y amiga, por favor,
Esta posición no se trata de robar el rol que Dios ha asignado. Si Dios es Padre y Jesús se somete al Padre, al punto que va a la cruz, nosotros tenemos también un rol como líderes en la iglesia y la mujer se somete a ese rol y no tiene que ver nada con que el hombre la pisotee, tiene que ver con orden divino. Hay un orden. Entonces, ese orden no implica tiranía, ¿verdad que no? No, al contrario, es fundamental entender que ejercer dominio aquí no es una licencia para que el hombre sea un dictador. Es un llamado a la responsabilidad. El hombre rinde cuentas a Dios como dirige. La mujer honra a Dios al no intentar ocupar el lugar que el arquitecto no le diseñó. Exactamente. Entonces, el argumento de Pablo es el siguiente. Lo más crucial para él, para Pablo, lo que está sucediendo en ese momento en la cultura de Éfeso. Exacto. En la cultura de Éfeso, como hacemos hoy, en la cultura de hoy día, es que la cultura tenía un problema serio. Quien dicta la cosmovisión en la cultura es el mundo. Pero para Pablo, la cosmovisión no era dictada por cómo el mundo de Éfeso se comportaba. No. Para Pablo, lo importante era ver qué ha dicho Dios. La cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica. Tú y yo, usualmente, en 99.9% de las ocasiones, antes de mirar lo que Dios ha dicho, miramos lo que el mundo está haciendo. Este programa, por ejemplo, este ministerio, este podcast, nosotros observamos las tendencias de otros podcasts para ver cómo hacer el andamiaje, cómo montar la cámara, las luces. Hay gente que son expertos en colocar luces y sonido, micrófonos. Nosotros no tenemos ese dinero, nosotros no tenemos nada de eso, pero sí hemos mirado cómo se comporta YouTube y las plataformas para poder promocionar el reino a través de los medios sociales. Y que esté al alcance, obviamente, porque a quien glorificamos es a Dios. Exactamente. Sin embargo, antes de nosotros comenzar con este ministerio, miramos lo que Dios está buscando del pueblo. Y entonces nosotros, eso es lo que aplicamos a lo que predicamos. Por eso decimos, si YouTube nos tumba el canal, no importa, abro otro. Porque nosotros no nos sometemos a lo que la cultura dicta. Pablo no se estaba sometiendo a lo que la cultura de Éfeso estaba dictando en ese tiempo. Pablo estaba viendo lo que Dios ha dicho desde una cosmovisión bíblica. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el texto que acabamos de leer en Primera de Timoteo, luego de que Pablo hace la advertencia de que la mujer calle en la congregación, entonces él va a decir el por qué. Y el por qué es la creación misma, el orden divino. Y Pablo dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Fíjense el orden de palabras de Pablo. Hermanos y amigos, no tomemos la Biblia fuera de contexto. Leamos el contexto. Pablo está diciendo un orden, porque Adán fue formado primero y después Eva. Esto entonces establece un orden de autoridad, no un invento de la cultura, sino un principio de primogenitura divina. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que plasmar estas palabras? Porque al darle las instrucciones al joven pastor Timoteo, él quiere que la iglesia en Éfeso, o sea, específicamente, y todas las iglesias sepan que el anclaje con relación al liderazgo congregacional o asamblea recae sobre el pastor anclado en el modelo de la creación. Entonces, muchos podrían pensar que Pablo era bien machista, como dijimos al principio. ¿Qué podríamos decir al respecto? La palabra nos muestra que Pablo cierra esa puerta en los versículos 13 y 14 de Primera de Timoteo, capítulo 2. Él no nos da una razón cultural, sino una razón teológica y creacional. Exacto. Entonces la prioridad está en la creación, porque Adán fue formado primero. Esto lo vemos en el verso 13. Pablo argumenta que el orden en que Dios creó al hombre y la mujer establece un patrón de liderazgo y ayuda que debe reflejarse también en la iglesia. El orden en la caída
cambia todo. Sí. Adán no fue engañado, sino que la mujer, y que incurrió en transgresión, y eso lo vemos inmediatamente en el verso 14. O sea, Pablo está diciendo, quien fue creado primero fue Adán, y quien comió del fruto primero fue Eva. Está diciendo que como Eva rompió el patrón del diseño divino, entonces entró el pecado. Pablo no dice que la mujer sea más fácil de engañar, eso no es lo que él está diciendo, sino que cuando se invirtieron los roles en el huerto y ella comió primero, Eva liderando la decisión y Adán fallando en proteger a Eva, el resultado fue el caos. Volvemos a lo mismo. Esto de las mujeres pastoras hoy día, o de llamarle a la esposa del pastor pastora, esto no es nada más y nada menos que un resultado de lo que ocurrió en el huerto. Se trata del pecado en nuestro corazón. No, y también, aparte de eso, el tradicionalismo, como obviamente lo ven como un matrimonio, el pastor, pues le mencionan la pastora, pero no tienen la misma función. La mujer tiene que liderar a las mujeres, a las jóvenes. Tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a dejarle al hombre que se encargue de la iglesia como Dios lo dijo, y nosotras nos ocupamos del cuidado maternal, que eso es lo que nace en nosotras, para que entonces podamos llevar la unión que Cristo quiere en su iglesia. Fíjate, lo que sucede en el huerto es exactamente, más o menos como tú lo has explicado ahora mismo, ¿verdad? Que Pablo no brinda autoridad y dirección a la mujer, no está pendiente a ella. La mujer entonces va y es zarandeada por Satanás. Ella comete pecado al comer del fruto. Transgresión. Luego va y le lleva de ese fruto a su esposo, porque no se satisfizo con que ella comió. No, vamos a llevarle también a él. Entonces allá va él y también cae por no ser un hombre que está firme. Recto. Él debió haberle dicho a Eva, ¿qué estás haciendo, exacto, mujer? Corrección, porque el cargo se le ha dado al hombre. Claro. Entonces, con esto, Pablo lo que quiere es proteger a la iglesia, que no se repita el mismo desorden del Edén. Eso es lo que Pablo quiere hacer con este texto. Mire, es simple, hermano. Pablo lo que está buscando es que no se vuelva a transgredir el orden divino de la creación. En la creación se torció el orden, se cambió. Y ahora Pablo está siendo cuidadoso, le está diciendo a Timoteo, cuidado, por favor. Yo no permito que la mujer hable en la congregación. Y vamos a ver que no es que esté totalmente muda, eso no es. Es enseñanza de lo que está hablando, enseñanza doctrinal. Porque yo no quiero que vuelva a suceder lo que sucedió en la creación. ¿Qué es lo que puede suceder? Podrías preguntar. Que la mujer enseñe doctrina, pero sentimentalista. ¿Por qué? Porque usualmente la mujer porta mayor sentimiento que el hombre. El hombre tiende a ser un poco más rudo, directo y seco. La mujer tiende a ser más amorosa. Por eso Pablo dice que el hombre ame a la mujer y que la mujer se someta al hombre. Porque ya la mujer ama naturalmente, es algo como instintivo en ellas, para cuidar sus niños, para proteger la casa. Entonces, por eso es que Pablo está siendo precavido de que no vuelva a suceder lo que sucedió en el huerto y que la mujer enseñe de momento algo en la congregación que transgreda lo que ya Dios ha dicho. Entonces, Sori, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia en el día de hoy? Esto significa que cuando una iglesia fiel a la roca limita el púlpito y el ancianato al varón, no es que esté siendo machista, está siendo solamente obediente al diseño de seguridad del creador. Exactamente. Esto es como un edificio, vamos a explicar. Puedes querer poner el techo sobre el suelo porque se ve mejor, pero el edificio, ¿qué va a hacer? Se cae. Se cae. La mujer florece, ejerce una autoridad real y espiritual tremenda cuando opera dentro de los muros que Dios construyó para su protección y la gloria de su nombre. Entonces, hay una palabra que no hemos tocado hasta ahora que está ahí clarita en el texto y es que Pablo dice que guarde silencio. Eso quiere decir, mujer, cállate la boca y no digas nada. No. ¿Qué quiere decir Pablo
cuando utiliza esta palabra silencio, callar, no hables? Es vital aclarar que el silencio del que habla Pablo no es una mudez absoluta, sino un espíritu apacible y una disposición al aprendizaje. Él me enseña a mí, Exacto. yo aprendo, lo aplico y se lo enseña a las damas. Exactamente, exactamente. No es que la mujer no tenga nada que decir, es que simplemente reconoce quién ha sido llamado a esta labor de pastorear la doctrina. Fíjate, has dado en el clavo. Claro. Has dado en el clavo. La sumisión aquí no es de inferioridad intelectual. Voy a pausar un momento. En muchas ocasiones, el intelecto de mi mujer, mi esposa, mi ayuda idónea, está pero mucho por encima del mío. Y en muchas ocasiones, mi esposa está viendo cosas que yo no veo. Y en muchos momentos, mi esposa se me acerca y me dice, cuidado. Cuidado, porque por donde vas te puede costar. Y esa es la ayuda idónea. Ella me está enseñando a mí. No es que la mujer enmudezca y no enseñe. Ella me enseña a mí, pero yo sigo siendo el líder del hogar. Él es el responsable. Claro, ella, miren, yo dije en uno de los episodios, yo dije que Nancy Guthrie es una expositora. Bueno, yo me gocé viendo la charla. Yo era ujier con los caballeros, en una charla de evangelismo de damas. Y habían como 400 damas allí reunidas. Y los varones servimos como ujieres a las damas. Fue algo hermoso, hermoso. Y yo me gocé a Nancy Guthrie explicando de nuevo esto mismo desde la creación. Desde la creación. Completito. Desde la creación. Y ella expuso que yo dije, si yo fuese a predicar y enseñar lo que ella enseñó, yo creo que me quedo como a mitad. Porque de verdad que enseñó exquisito. Pero ella misma decía, yo no me voy a poner en un cargo que a mí no me corresponde, porque con esto yo tengo suficiente, con enseñarle a otras damas. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que no es que te enmudezcas, no es que tú enmudezcas o que tú seas inferior al hombre intelectualmente, sino que tú te sometes al hombre de acuerdo al rol establecido por Dios desde la creación. ¿Y usted sabe lo que manifiesta eso? La pureza del evangelio. Eso es lo que hace eso. Pero miren, Charles Hodges, un teólogo de Princeton, dice lo siguiente. La prohibición del apóstol Pablo no nace de un desprecio por el sexo femenino, sino del respeto al orden de la naturaleza y al decreto de Dios. Cuando la iglesia invierte los roles, pierde la estructura que Dios diseñó para su protección. Hodges, como les dije, un teólogo de Princeton, argumenta que el orden en la iglesia es el reflejo del orden en la creación. Si alteramos la función del liderazgo, eventualmente alteraremos la doctrina misma, porque hemos dejado de confiar en el diseño del arquitecto. Un día de esto nos va a pasar como a la charlatana esta, Cristo Lisbeth, que ella dice que ella es Jesucristo mujer. Eso es lo que ella dice. ¿Por qué? Porque ella asumió un rol que no le corresponde y ahora se puso en la posición de líder como hombre, como Wanda Rolón, que yo soy la apóstol. Y yo he visto videos donde el hombre está sentado, su esposo, en el banco del frente, así, mire, así como si no valiera nada. Y ella es la que impone todas las reglas desde arriba. Eso es una usurpación del rol que Dios ha establecido desde la creación. Túmbeme el canal si quiere, no me preocupa. No me preocupa, yo voy a predicar aquí lo que la verdad de la Biblia dice. Esto es un rol divino. Oye, queremos ser celosos con la escritura, pero la suavizamos. Como nos dice nuestro profesor de la clase de evangelismo. ¿Qué evangelio es el que se está predicando en las iglesias? Uno aguado. Ven a Cristo como tú eres, Cristo te ama como tú eres. En serio, que Cristo te ama así de pecador como tú eres. Porque Él no jamás, porque Él sería partícipe del pecado. Estamos suavizando la escritura porque no queremos que se nos vayan de la iglesia. Tenemos miedo que las arcas bajen porque no entren los fondos de los que dan mucho dinero a los fondos. Mire, varón y hembra que me escucha, los hombres seamos líderes. Seamos líderes, llevemos la palabra como Dios la dijo. Pablo aquí está diciendo, vamos al origen. Dios creó primero al hombre, en su orden.
Y a quien llamó a cuentas después de la caída en Génesis 3 fue al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi rol es protegerla a ella. Ese es mi rol. Protegerla a ella con sana doctrina, sana enseñanza. Ella me vela. Y cuando yo me voy desviando un poquito, vuelve y me ala exactamente. Y me dice, hey, acomódate. Acomódate, porque ese camino que llevas no es muy bueno. Entonces, sorry, ¿cómo aplicamos a la iglesia? Fácilmente, la claridad en los oficios. La iglesia debe ser valiente al sostener que el oficio del anciano pastor está reservado a hombres calificados según las escrituras, porque lo dice también la escritura. Varón de una sola mujer, no digamos más. Esto no es discriminación, es fidelidad. Fidelidad a la palabra. Y entonces vamos a la valoración del aprendizaje. La iglesia debe fomentar que las mujeres estén teológicamente preparadas. Pablo dice, aprenda, lo cual es revolucionario en su época. En esa época, Sí. la mujer no podía estar en los estudios. En esa época era totalmente prohibido. Sin embargo, ahora Pablo le está diciendo a la mujer, no es que se quede callada, muda. Es que sepa someterse y aprenda de la doctrina, aprenda enseñanza. Y queremos mujeres que conozcan la doctrina a fondo para que puedan discernir el error. Exactamente. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de este episodio, que es el ministerio de la mujer, la madurez y el discipulado. El verdadero ministerio de las mujeres en la iglesia. Mire. ¿Usted quiere un ministerio, dama? Yo le voy a dar uno hermoso. Y lo vamos a encontrar, ¿usted sabe dónde? En la doctrina de Ángel. No. Se equivocó. Ni en la doctrina de Sori tampoco, eso no existe. Ninguno de los dos lo va a encontrar. Ni en la del apóstol, ni en la de la profetisa, ni el salmista, ni todos esos charlatanes que tenemos hoy día. Usted no va a encontrar eso ahí. Lo siento mucho, pero no es. Usted lo va a encontrar en la escritura, en la preciosa palabra de Dios, que le da un rol magnífico a la mujer, pero es que es hermoso. Usted tiene que disfrutarse y deleitarse, como decían los que tradujeron la escritura, Casiodoro de Reina y Teodoro Valera, cuando sale la Biblia del oso y la imagen al frente es un panal brotando miel y un oso comiendo de esa miel. Es que eso es hermoso porque la palabra de Dios es hermosa. Hay que deleitarse en ella. Tú te tienes que saborear la palabra. Yo no sé usted, pero yo me la gozo. Yo me gozo. Porque es que mire lo que dice Tito, capítulo 2, versos 1 al 5, con relación al ministerio de la mujer. Apréndase este capítulo. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso se lo está diciendo Pablo a Tito. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Mira lo que hace Pablo. Pablo no arranca con la mujer. ¿Con quién? Con el hombre. Con el hombre, nuevamente. Le dice a Tito, Tito, tú que eres el pastor de esta iglesia, tú tienes que ser, y todos los ancianos que estén debajo de ti, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y ahora a la mujer, ¿qué le dice? Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! Las palabras que usa Pablo aquí con relación a la mujer son hasta más hermosas que las que usa con relación al hombre. Mucho más hermosas. Por encima hermosa. Al hombre es, compórtate así, tienes que hacer esto, tienes que... Y a la mujer son unas palabras que al final cuando cierra dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que cuando tengamos que jalarle las orejas a nuestros hombres, lo hagamos. Exactamente. Miren, hermano, miren. Pablo le escribe a Tito sobre cómo debe lucir una iglesia sana. En el versículo 3, tras dirigirse primero a los ancianos o a los pastores,
se habla de las ancianas o mujeres mayores. ¿Usted sabe cómo le llama en griego? Al anciano le llama presbútero y a la anciana le llama presbítidas. Las está poniendo en el mismo nivel digno, hombre y mujer. En el mismo nivel digno. Lo que pasa es que no interpretamos la Biblia. Leemos a conveniencia. Pero Pablo está poniendo aquí a la mujer en el mismo nivel. Él está diciendo que sean buenas maestras o maestras de lo bueno. En el griego, de nuevo, una palabra de enseñanza. Está compleja. La palabra es kalodidáskalos. Es una anciana que enseña lo bueno. Aquí hay un mandato claro, sorry. Las mujeres sí deben enseñar. Sí, el campo de enseñanza principal está dirigido a otras mujeres y a los niños. Exactamente, me acuerdo, mamá, cuando le compramos la primera Biblia a nuestro hijo. Está aquí detrás. Sí. Es una Biblia con dibujitos, bien bonita para niños. Luego mi esposa le bajó en las aplicaciones, ¿verdad? Los medios de aplicación que hay en las tabletas, le bajó una Biblia interactiva. Para niños. Para niños. Entonces, en la Biblia, él podía leer el pasaje bíblico y luego él interactuaba con las imágenes. Por ejemplo, había una imagen que me acuerdo mucho, que era David con las ovejas. Ajá. Y mi hijo tocaba las ovejas porque hacían ve, y cada vez que las tocaba, las ovejas hacían su llamado, ¿verdad? Y entonces interactuaba mucho con la historia de José. A mi hijo le encanta la historia de José. José apunta a Cristo. Y a mi hijo le encantaba esa historia porque mi esposa se dedicó a enseñarle la palabra a mi hijo y al día de hoy, con 16 años, salvo por el Señor, bautizado en las aguas, no pierde un culto de domingo, a todos los domingos va con nosotros. Anota. Hace anotaciones en una libreta. Cuando llega aquí nos pregunta por qué el pastor dijo esto, aquello y lo otro, o no debió haber dicho esto, aquello y lo otro, porque es un niño, un joven ya, que Dios le abrió el entendimiento gracias a la instrucción infantil de mi esposa, no mía. Mi rol fue dirigirlo en rectitud y carácter. Y mi esposa lo enseñó en la sana doctrina, pero eso lo vamos a ver porque es bíblico. Eso es bíblico. Lo que pasa es que tal vez usted no lo ha leído, pero es bíblico. Miren, como dijo muy bien mi esposa, su campo, el campo de ella, está dirigido a enseñar a otras mujeres y niños. Y esta responsabilidad es muy, muy, muy grande, pues es el futuro de toda congregación. Una iglesia que no tiene niños y jóvenes está muriendo. Tan simple como... Busca las estadísticas, no me crea a mí. Busca las estadísticas. Es esencial el ministerio de niños y jóvenes. Segunda de Timoteo 1:5 nos muestra cómo debe verse el espejo de estas maestras ancianas de lo bueno con Loida y Eunice, enseñando al joven Timoteo desde niño. Si usted va a segunda de Timoteo 1:5, usted va a ver cómo Pablo le dice a Timoteo, guarda la fe que aprendiste de niño pasado, de tu abuela Loida, de tu madre Loida y tu abuela Eunice. El padre de Timoteo se cree que era griego y él no le estaba enseñando, las dos madres y abuelas judías, enseñándole a Timoteo la fe. Y después Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Ese es el impacto que tiene la enseñanza de una madre, una anciana, a sus hijos y a sus jóvenes y a otras mujeres. Miren, esto no se queda aquí, sorry. El currículo de enseñanza es extenso. Sí, Pablo no les manda a las mujeres a enseñar manualidades. Perdón. Danzas o pantomimas, sino teología aplicada. Es amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Voy a hacer una pausa. Si alguien va a hablar sobre este punto, en el bosquejo, en el guión, ella es la que le toca leer esa parte. Sí. Pero quien escribió el guión fui yo. Así que si alguien va a señalar a mi esposa, mejor que me señale a mí, no a ella. Porque eso lo puse yo ahí con mucha intención. Sí. Pablo no manda a las mujeres a enseñar a otras manualidades. Eso está bien. Eso está bien. Eso es un buen ministerio. Usted lo puede hacer. Yo soy artesana y ella es artesana. enseño, claro. Y ella enseña.
Ella es artesana certificada por el gobierno de Puerto Rico. Sí. Y ella hace muchas cosas de eso, de nudos y tejer y cosas que yo no sé. Pero Pablo no la mandó a ella a enseñar a otras damas manualidades. En la iglesia no. La mandó a enseñarle la palabra de Dios a otras mujeres. Tampoco mandó a mi esposa a danzar para que otras mujeres dancen, ni a hacer pantomimas. Pablo enseña y dirige a la mujer a la enseñanza teológica aplicada. Usted puede ser la mejor costurera del mundo. Si usted no conoce su Biblia, usted no conoce a Dios. Tan simple como eso. Yo no tengo que argumentar más en eso. Ahora sí puedes continuar porque no quiero que te vayan a pisotear. Por eso es. Es un trabajo arduo que sí exige ser prudentes, sabias y bien preparadas. El crecimiento de la próxima generación de líderes estaba en sus manos y aún sigue en nuestras manos. Y aún sigue en sus manos, claro. El propósito de este mandato es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la última oración con la que Pablo termina en esa porción en Tito capítulo 2. Sí, porque es importante, como yo dije hace un rato atrás, si el varón se tiende a desviar, la mujer, como yo hice, le jala la oreja, porque es importante que nosotras siempre estemos pendientes de las cosas pequeñas. Exacto. Acuérdense, el pecado entra bien sutil. Sutil, sí. Y nosotras tenemos que estar bien enseñadas, bien dentro de la palabra, para que no sucedan estas cosas. Exacto. Este comportamiento de la mujer en la iglesia, en el hogar, valida o invalida el mensaje del evangelio ante los ojos del mundo. Como el mundo ve a la mujer en la iglesia o en el mundo, así es como puede ver el evangelio de Cristo en ellas. Si la ve con una camisa descotada enseñando los senos, el hombre va a decir, ¿a qué iglesia voy a ir yo si mira esa mujer está vendiéndose? Tiene que ser recatada, cuidadosa, protegiéndose ella misma para proteger el evangelio, porque ella no se protege ella y al hombre, ella protege el evangelio de Cristo. Acuérdense, los niños y las niñas imitan a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y a sus hermanos, pero la mayor parte de su formación infantil se pasa con la madre. Así es. Así que una madre que modela a Cristo en su casa, en la iglesia y en el mundo es un ejemplo claro del mandato de Dios para su creación. Así mismo es. Esto es un ejemplo del evangelio vivo. Acuérdense, somos Biblias andantes. Correcto. A veces relegamos el ministerio femenino a la organización de eventos, cuando Tito, en el capítulo 2, nos dice que las mujeres son las encargadas de transmitir el ADN de la piedad de una generación a otra. No es un juego. La mujer está transmitiendo el ADN bíblico de una generación a otra. En un ministerio de discipulado profundo, una mujer madura que enseña a una joven o a un niño para vivir para Cristo en su hogar desempeña una labor tan vital como la del pastor en el púlpito. Te voy a decir más. El pastor se trepa al púlpito, detrás del púlpito, y predica un sermón el domingo que dura, hoy día, 30 minutos. 45 como mucho. 45 como mucho. Nuestro pastor me fascina porque después viene donde mí y me dice, diatre Ángel, yo creo que ese mensaje era muy largo. Y yo le digo, yo me quedé sentado esperando más mensajes. Y a veces son 50 minutos, una hora. Pero hoy día la gente escucha tantas alabanzas que después no le interesa el mensaje y con 30 minutos están cansados. La mujer está 24/7 con los niños y con las mujeres y con los jóvenes. Así que el ministerio de la mujer es un ministerio sumamente importante. El problema es que está en que no valoran lo que ya Dios le ha encomendado. Y ahora quieren ser como Eva, serás como Dios, en Génesis 3. Exactamente. El problema es que no valoran lo que Dios ya le entregó. Dios le dio que comieran de todo lo que había en el huerto. Sin embargo, Eva quiso comer de ese que era prohibido. Hoy día, la mujer tiene todo lo que hay en el huerto, hablando de la iglesia y el hogar. Sin embargo, quiere el que no le toca, el del púlpito. Y eso es triste. Herman Bavinck dice lo siguiente: ninguna iglesia es más fuerte que sus mujeres. Wow, este tipo, estamos hablando de un tipo que la teología de él es
sólida, de las más que a mí me gustan. Y él está diciendo, ninguna iglesia es más fuerte que sus mujeres. Si las mujeres de la congregación no son santas, sabias y maestras de lo bueno, la siguiente generación de hombres será débil y mundana. Oye, lo está diciendo un varón de Dios, Herman Bavinck, que escribió, creo que son 4 tomos de teología sistemática que son como de 2 pulgadas de grueso cada tomo. Yo tengo la edición condensada y son 2 tomos igual de grueso. La ampliada creo que son 4 tomos. Y este hombre de Dios está diciendo que no hay ningún ministerio en la iglesia tan importante como el de la mujer, porque de él depende la próxima generación. Si no es bueno, la próxima generación serán hombres débiles y mundanos. Babin resalta la influencia teológica de la mujer. Ella es la guardiana de la piedad en los ámbitos privados y comunitarios. Su enseñanza de lo bueno es el pegamento moral de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a la iglesia? Sí, con los programas de mentoría. La iglesia no necesita más grupos de entretenimiento, necesita programas formales en los que las mujeres maduras inviertan tiempo en las jóvenes, en los niños y en otras mujeres. Correcto. Enseñándoles a navegar por las presiones del mundo moderno con principios bíblicos. Eso reconoce el servicio de la mujer. ¿Cómo lo hace? El liderazgo debe validar y apoyar estas esferas de enseñanza femenina, otorgándoles la importancia que el texto bíblico les atribuye. Exacto. Y eso nos lleva a nuestro próximo punto, que es las mujeres en la historia de la redención. Y ahora le voy a dar algunos ejemplos para esos y esas que le gusta decir que la mujer no tenía un rol importante en la historia bíblica. Yo le voy a dar solo algunas, porque en los 66 libros hay innumerables ejemplos de mujeres piadosas que eran extremadamente necesarias. Simplemente piense en Rahab, una ramera que esconde a los espías y a través de ella estos 2 hombres son salvos de que no sean ejecutados, y después a ella se le bendice perdonándole la vida, al punto que cuando usted va a Mateo capítulo 1 y ve la genealogía de Cristo, va a ver a Rahab en esa genealogía. Mire, mujeres en la historia de la redención. Romanos capítulo 16, versos 1 al 3, nos da unos nombres clave que tal vez usted ya ha escuchado. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Exacto, miren. Como les dije, en la genealogía de Jesucristo, quiero volver a ese ejemplo nuevamente. Cuando usted va a Mateo capítulo 1, en el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y del rey David saben que viene nuestro Señor Jesucristo. La mujer tiene un rol esencial en la historia de la Biblia. Esencial. Como muy bien leyó mi esposa en Romanos capítulo 1, se menciona a Febe y a Priscila, esposa de Aquilas. En Hechos capítulo 18, verso 26,
volvemos a ver estos nombres. ¿Qué nos dice la Escritura? Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí lo que está hablando es que Apolos, un erudito griego, experto en la ley, experto en la predicación, estaba predicando a Cristo, pero a través del bautismo de Juan el Bautista. Y vienen estos dos esposos, Prisca y Aquilas, y lo toman aparte. Ya habían sido instruidos por Pablo y ahora le enseñan lo que es la verdad del evangelio y la gracia. Estamos viendo mujeres predicándole a hombres en un ambiente privado. Yo no quiero que nadie piense que la Biblia anula a la mujer. Debemos mirar a las colaboradoras de Pablo y su gran responsabilidad en el reino. Primero, Febe. La encontramos en Romanos capítulo 16, verso 1. A Febe se le llamó diáconos o diaconisa o servidora, que es lo que significa esa palabra. No es un título ordenado, es una sierva. Si usted sirve, usted es diaconisa. Si yo sirvo, yo soy diácono. Si no sirvo, pues no sirvo. Si no sirvo, no sirvo. Pues ella, Febe, fue la encargada de llevar la carta a los romanos. Mire, qué responsabilidad. Llevarle una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pablo la llama protectora de muchos. ¿Por qué? Porque al Febe llevar esa carta a los romanos, está llevando la carta doctrinal más importante o una de las más importantes del Nuevo Testamento. Su servicio, además de ser mensajera, fue administrativo, logístico y de alto nivel. Luego, en el relato bíblico nos encontramos con Priscila, en Hechos 18, como tú muy bien acabas de leer. Junto con su esposo Aquila, instruyó a Apolos, y la Biblia dice, más perfectamente en el camino de Dios. O sea que ya Apolo era un erudito, pero Priscila y Aquila lo llevaron a otro nivel de erudición. Ella tenía un conocimiento doctrinal tan profundo que pudo corregir a un gran orador. De nuevo, hay mujeres que tienen un sentido intelectual tan y tan pulido que al mejor de los oradores le pueden decir, échate para el lado que yo sé más que tú, ven acá. Ahora, eso siempre usted tiene que hacerlo con humildad. Claro. Yo estoy haciendo de forma de broma, porque este programa no vamos a estar así serio con las gringolas puestas, pero miren, entienda, la mujer tiene una posición de gran valor. Ella siempre lo hizo en la enseñanza en un contexto de relación privada y complementaria con su esposo. Tampoco Priscila estaba sola enseñándole a Apolos. No. Estaba Priscila, Aquilas y Apolos. Entonces esto nos lleva a dos mujeres que muy poco se mencionan, pero de manera muy importante. Sí, Lidia y Dorcas. Eran mujeres de negocios y de servicio social que financiaron y sostuvieron el avance de la iglesia primitiva. Eran mujeres de influencia, mujeres de negocios y hasta cierto punto mujeres de gran poder. Así mismo era. Se podría argumentar que sin ellas el avance del evangelio hubiese sido muy complejo y tal vez hasta imposible en ese tiempo y en el contexto. Exacto. Ellas dos financieramente y con su poder posicional donde se encontraban en una élite económica, fueron proveedoras para que el evangelio continuara llevándose. Por eso son mencionadas en la Biblia Lidia y Dorcas. Estos ejemplos y muchos otros, como lea la genealogía de Jesucristo en Mateo 1, y usted va a ver, estas mujeres que les mencionamos ahora, las que les mencioné en Mateo 1, son ejemplos que destruyen el mito de que la mujer bíblica es una figura pasiva y sin voz. Al contrario, son mujeres valientes, inteligentes y estratégicas que pusieron sus dones al servicio del reino, respetando siempre el orden de autoridad establecido por los apóstoles. Charles Haddon Spurgeon dijo lo siguiente: aunque la mujer no sea llamada a la autoridad del púlpito,
es llamada a la gloria del servicio. No hay labor en el reino que no sea embellecida por la mano de una mujer piadosa. ¡Qué precioso! Spurgeon reconoce que el servicio o la diaconía es la esencia del reino de Dios. La mujer que sirve fielmente en la iglesia no está en un segundo plano a los ojos de Dios. Está en el centro mismo de su voluntad activa. ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia local? La iglesia debe identificar, capacitar y desplegar los dones de las mujeres en áreas como el evangelismo, la misericordia, la administración, la enseñanza de niños y mujeres y las misiones. Exactamente. Una iglesia que limita a las mujeres más allá de lo que la Biblia limita está desperdiciando el gran capital espiritual que Dios le dio. Exacto. Entonces eso nos lleva a nuestros desafíos modernos y la respuesta a esos desafíos que encontramos hoy día. Hay una gran tensión cultural en el tiempo en que nos encontramos, en este siglo XXI. Hoy día enfrentamos el igualitarismo, que sostiene que no hay distinción de roles. O sea, todo lo que tú puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Todo. Todo lo que el hombre puede hacer, yo lo puedo hacer. Todo lo que la mujer hace, el hombre lo puede hacer. Y el feminismo cristiano, qué triste esas dos palabras, que intenta interpretar la Biblia para adaptarla a una autonomía moderna. Cada día esto se está viendo con mayor amplitud, al punto de que hasta iglesias conservadoras y bíblicas han cedido al llamado de este mundo y se han convertido en pragmáticas. Voy a hacer una pausa. Bíblicamente, para enseñar a hombres y mujeres en una asamblea que ya son adultos, no debe ser una mujer la que esté haciendo eso. Debe ser un hombre. En el contexto de asamblea. Esto entiéndase en un grupo grande de jóvenes, una asamblea de jóvenes, una asamblea de la iglesia. En el contexto de niños, la mujer puede enseñar. Claro. En el contexto de otras damas, la mujer puede enseñar. En el contexto de misiones, la mujer puede enseñar. En el contexto de uno a uno, como estamos ahora, la mujer puede enseñar. El ejemplo lo vemos en Priscila, enseñando a Apolos. Sí puede. Donde la mujer no puede usurpar el título es en la posición del pastor y anciano de la congregación. No puede. Entonces, ¿cómo respondemos a esto, Soria? Sí, nuestra respuesta es radical. Debemos responder con un complementarismo gozoso. No aceptamos el diseño de Dios por obligación, sino porque creemos que es lo mejor para el ser humano. Exacto. ¿Qué nos dice entonces la cultura de hoy con relación a esto? La cultura nos dice que si no estamos arriba, estamos siendo oprimidas. Pero en el reino, quien quiera ser el mayor, debe ser el servidor de todos. El mundo busca poder. Nosotros buscamos fidelidad. El mundo busca la autonomía. Nosotros buscamos la armonía con nuestro Creador. La cultura dice, hazte oír, reclama tu lugar, rompe el orden. La Biblia dice, encuentra tu lugar en el diseño de Dios y allí encontrarás una autoridad y un propósito que el mundo jamás podrá darte. Ser una mujer bíblica hoy es el acto de rebelión más grande contra un sistema que odia las distinciones divinas. Es hora de dejar de pedir perdón por creer en la Biblia y empezar a vivirla con orgullo santo. Y de nuevo, vamos a la frase que caracteriza este episodio, que queremos que usted trabaje en ella, porque es una frase que en una sola frase podemos resumir todo este episodio. La autoridad en la iglesia no es un privilegio para el orgullo del hombre, sino un peso para su responsabilidad. Y la sumisión de la mujer no es una carga para su dignidad, al contrario, sino una corona para su piedad. Exactamente.
llegamos al final. Sí, ya gracias por habernos acompañado en este viaje de 2 partes sobre la mujer en el plan de Dios. Esperamos que este episodio sea una herramienta de edificación para sus vidas y sus congregaciones. Yo no quiero cerrar esto si usted ha llegado hasta este punto en que usted piense que estamos siendo machistas ni nada por el estilo, por el contrario. Yo estoy compartiendo este andamio con mi esposa. No lo somos. Queremos ser bíblicos. Queremos hacer lo que la Biblia dice. Y la Biblia establece un orden. Yo le pido y le oro al Señor que si usted está viendo este video hasta aquí, Dios le dé entendimiento para poder comprender lo que Él ha revelado en su palabra. Por esta razón vamos a continuar con el próximo episodio, que se titula, en la misma serie, Edificando sobre la roca, la iglesia, el impacto en la familia y la crianza. ¿Cuál es el impacto, Sori, que la iglesia pudiese y tiene sobre la familia y sobre la crianza? ¿Cómo levantamos una generación que ame a Dios en medio de una Babilonia moderna? No te lo puedes perder. Recuerda siempre seguirnos en todas nuestras redes, compartir este contenido y sobre todo estudiar estas escrituras por ti mismo. Recuerda, vamos a colocar cada texto en la parte de abajo del video. Usted lo puede ver, usted puede ver cada texto, usted puede anotarlo. Si usted no está viendo el video, lamentablemente le voy a tener que decir que si es audio va a tener que darle pausa y escuchar de nuevo cuál es el texto que acabamos de citar. Pero les aconsejamos que por favor lea cada texto en su contexto para que no se pierda la belleza y la ricura de lo que nuestro Dios nos ha querido decir a través de toda su revelación en su palabra. Hasta aquí les habló Ángel Colón Y Sorimbal Reyes, de Radical. Contra la Corriente. Nos vemos la próxima semana. Gracia y paz en abundancia para todos ustedes. Ricas bendiciones para su vida. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.